te vamos a exponer sobre la auditoría fiscal. Nuestro grupo está conformado por César Villamizar, María Aguilera, Iveta Munaravi, Enrique Vázquez, María Luis Rodríguez, Leonardo Mercano y mi persona de Verónica. Yo les voy a explicar un poco sobre qué es la auditoría fiscal. La auditoría fiscal es una inspección crítica y sistemática que se realiza a los registros contables y la documentación de una empresa o una persona para ver si cumplen con la obligación tributaria. Esto, a su vez, se hace de acuerdo a las disposiciones legales del Código Orgánico Tributario. Según lo establecido o dicho por la Asociación de Contadores en América en 1973, citado por Arenas, esto no es más que la auditoría fiscal no es más que una inspección que se realiza de forma sistemática para ver si los hechos y afirmaciones realizados ante la hacienda pública son reales. Esto beneficia al Estado ya que pueden ver si estos son buenos contribuyentes, facilita a los inversores para poder invertir en dichas empresas y a todas aquellas instituciones crediticias. La auditoría fiscal tiene una serie de etapas. La primera es la orientación, la segunda la planificación de los riesgos, la tercera tiene que ver con el diseño del programa, seguido de la ejecución del trabajo y por último un informe final del auditor. Todo esto acarrea una serie rutinaria en la cual se ven todos los hechos que se buscan en esta empresa para ver si el resultado se ve a través de todas estas afirmaciones y el balance o registro que tenga esta empresa. El cumplimiento de las obligaciones tributarias, de las normas tributarias, tienen que ver con la parte del Código Orgánico Tributario, ya que si se ocurre una evasión fiscal, esto es un delito. Objetivos y finalidades de la auditoría fiscal. El objetivo de la auditoría tributaria es verificar y comprobar el cumplimiento y determinación, entendiéndose para verificar el acto de comprobar la exactitud de los montos que tienen que ver con los tributos. Asimismo, tiene la finalidad de comprobar la revisión de los tributos, sus aspectos legales, con el propósito de lograr si es correcta o incorrecta la determinación realizada en las organizaciones. En sentido general, la auditoría consiste en un examen de los elementos de la obligación tributaria, de acuerdo con las leyes, con el propósito de determinar el grado de cumplimiento y determinación de esa obligación. Los elementos de la obligación tributaria son el hecho imponible, el sujeto activo, el sujeto pasivo y la base imponible. Sin embargo, entre los objetivos primordiales de la auditoría están: auditoría tributaria independiente. Consiste en el examen efectuado al grupo de tributos que constituyen la obligación tributaria del cliente, tales como tributos nacionales, incluyen el impuesto sobre la renta e IVA, tributos municipales, declaración de ingresos brutos de actividades económicas, tributos de carácter parafiscal, LOCTI, drogas y deporte. Auditoría tributaria interna. En el caso de una auditoría interna, el objeto es la detención y prevención del fraude dentro de determinadas áreas de una organización, la cual es realizada por el personal dependiente de la empresa. Esta podría realizarse a través de la revisión en detalle de las operaciones o verificando la exactitud de las mismas a través de la aplicación del sistema de control interno. Hola, ¿qué tal? Por acá César Villamizar. Yo les estaré hablando sobre los objetivos básicos de la auditoría fiscal. Los objetivos básicos de la auditoría tributaria se desglosan del análisis conceptual, ya que corresponde evaluar el vínculo existente entre el sujeto activo, acreedor del tributo, y el sujeto pasivo, que tiene la obligación establecida en la ley de satisfacer el tributo, cumplir con las exigencias de ley y no hacer actos ilícitos en materia fiscal. De allí que la auditoría tributaria debe abocarse a lo siguiente. Primero, obtener la seguridad razonable sobre la declaración del hecho imponible que dio origen a la obligación tributaria. Segundo, la exactitud en la determinación de la base imponible, débitos y créditos de carácter tributario. Tercero, comprobar el cumplimiento de los deberes formales por parte del contribuyente. Entre los deberes formales más comunes que deben cumplir los contribuyentes responsables y terceros están el deber de declarar los tributos en los plazos establecidos, llevar los libros en forma debida y oportuna, de acuerdo a las normas legales y principios de contabilidad de aceptación general,
comparecer ante la autoridad tributaria competente con el fin de aportar la información que le sea requerida. Cuarto, comprobar la adecuada contabilización y clasificación y revelación de los tributos en los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad de aceptación general. De esta manera, pues, termina mi exposición y continúa mi siguiente compañero. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Leonor Marcano y mi punto a explicar o a tratar son los elementos de la obligación tributaria. Primero tenemos lo que sería el sujeto activo, que es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos en su beneficio o en beneficio de otros entes. A nivel nacional, el sujeto activo es el Estado representado por el ministro de Hacienda y más concretamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Luego pasamos lo que sería el sujeto pasivo, que trata de aquellas personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos siempre y cuando que se realice el hecho generador de esta obligación, es decir, pagar el impuesto, y deben cumplir las obligaciones formales o accesorias, entre otras, ya sea como declarar, informar sus operaciones, conservar información y facturar. Es importante resaltar que los sujetos pasivos cumplen sus obligaciones en forma personal o por intermedio de sus representaciones legales. Luego pasamos lo que es el hecho generador, que trata de la manifestación externa del hecho imponible. Se supone que al realizarse un ingreso se va a producir o se produjo una venta, que al venderse, importarse o exportarse un bien se va a producir un consumo, que al registrarse un acto notarial se va a dar un cambio de activos. Luego pasamos lo que sería el hecho imponible, que es el hecho económico considerado por la ley sustancial como el elemento fáctico de la obligación tributaria. Su verificación imputable a determinar su sujeto causa el nacimiento de la obligación. En otras palabras, el hecho imponible se refiere a la materialización del hecho generador previsto en las normas. Luego pasamos a la causación, que se refiere al momento específico en que surge o se configura la obligación respecto a cada una de las operaciones en materia del impuesto. Luego pasamos a lo que sería base gravable, que es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible, sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. Luego pasamos que sería la tarifa, que es, una vez conocida la base imponible, se le aplica la tarifa, la cual la podemos definir como una magnitud establecida en la ley, que aplicada a la base gravable sirve para determinar la cuantía del tributo. La tarifa, en sentido estricto, comprende los tipos de gravámenes mediante los cuales se expresa la cuantificación de la deuda tributaria. Y por último tenemos lo que sería el periodo gravable. Es el lapso temporal en el sujeto pasivo o responsable que debe declarar y pagar el impuesto creado. Este puede ser anual, como es en el caso del impuesto sobre la renta, o bimestral o cuatrimestral, que es en el caso de los impuestos a las ventas. ¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Vázquez y les voy a hablar sobre las etapas del proceso de la auditoría. Número 1. La orientación de la auditoría tributaria. La orientación de la auditoría va a significar fundamentalmente la estrategia que se va a desarrollar luego de obtener el conocimiento general de la empresa. Número 2. Estrategia y planificación de la auditoría tributaria. El auditor debe conocer los principios de contabilidad que aplica la empresa para los registros tributarios, observar la confianza del control interno tributario, los factores de riesgo e importancia relativa y las pruebas de auditoría necesarias, y la planificación incluye la elaboración de un programa de auditoría para desarrollar su trabajo. Número 3. Los riesgos e importancia relativa. Los enfoques de la auditoría son dos. Uno, basado en los controles, y el fundamento en el análisis de riesgo. El primero, se evalúa el control interno administrativo y contable a fin de formar un juicio profesional sobre el grado de contabilidad de los estados financieros. En el enfoque de riesgos e importancia relativa se valora la probabilidad de ocurrencia de errores e irregularidades
significativas que ponen en peligro a la empresa. La valoración de riesgo se efectúa en base a riesgo inherente. Se evalúan las características de la empresa como naturaleza del negocio y las condiciones del entorno. El riesgo de control. Se evalúa la posibilidad de que el control interno de la empresa presente debilidades que impidan una acción correctiva y oportuna. Y probabilidad de que los procedimientos de auditoría aplicados por el auditor no detecten errores e irregularidades significativas en la empresa y en consecuencia en los estados financieros. Número 4. Diseño del programa de auditoría. La evaluación preliminar, incluyendo la del control interno, constituye las bases de información para la elaboración de un programa de auditoría. Para el caso de los tributos, los procedimientos de auditoría deben estar dirigidos a determinar, en primer lugar, cuáles impuestos, tasas y contribuciones son usuales según la situación de los clientes. En segundo lugar, verificar si se está declarando el hecho imponible y cumpliendo con las obligaciones que imponen las leyes que regulan los tributos que generan la situación del cliente y en todos los aspectos contables necesarios para su revelación, clasificación y registro. La número 5. Ejecución del trabajo de auditoría. Este va a estar dirigido a la aplicación de los procedimientos de auditoría para obtener las evidencias suficientes que apoyen los resultados de la auditoría que son obtenidas a través de una combinación de procedimientos de control. Esto a su vez va a significar la información que le va a permitir al auditor llegar a las conclusiones sobre cuál basar los resultados de su trabajo. Y por último, la número 6, que es el informe final del auditor, que una vez analizado el desarrollo de todo el trabajo realizado, el auditor llega a las conclusiones que son expresadas en dicho informe. Mi nombre es Silvia Mungaray y yo le vengo a hablar sobre qué se debe solicitar ante un proceso de fiscalización. Como sabemos, un proceso de fiscalización comprende un conjunto de tareas cuya finalidad es instar al contribuyente a cumplir con su obligación tributaria. Ahora, ¿qué pedir ante un proceso de fiscalización? 1. La identificación y competencia del funcionario actuante, credencial de la institución que representa y autorización del acto a través de la providencia administrativa. 2. El acta de requerimiento de información. 3. El acta de entrega de información legal, contable y tributaria. 4. El levantamiento del acta con los resultados de la fiscalización. 5. La exposición de los alegatos de defensa de hecho de derecho del fiscalizado en la propia acta de fiscalización. Según lo establecido en el Código Orgánico Tributario, las fiscalizaciones cuentan con ciertas particulares a tener en cuenta en el caso de ser objeto de ella. 1. No poseen un plazo de tiempo definido, aunque debe prevalecer el principio de eficiencia en el ejercicio de la función pública, esto para no entorpecer con la actividad económica del contribuyente. 2. Una fiscalización generará un acta de reparo solo en el caso de existir una diferencia entre el tributo que declara el contribuyente y el que calcula la administración tributaria. El acta fiscal debe ser oportunamente notificada al contribuyente y en ella debe quedar constancia de las diferencias que se encuentran en el proceso de investigación, lo cual permitirá cuantificar el monto y establecer, si fuera el caso, la diferencia del tributo que deberá pagarse. 4. Las actas fiscales no dictan o establecen intereses de mora. Esto les corresponde a la resolución del sumario administrativo que prosigue después del acta, de la notificación del acta. ¿Qué será lo ideal ante un proceso de fiscalización? Lo ideal sería cumplir con lo que dicta y establece el Código Orgánico Tributario, suministrar la información necesaria y documentación requerida ajustado a lo establecido en la providencia administrativa. 3. La comparecencia del representante legal o apoderado en caso de ser notificado del proceso. Y por último, promover las pruebas y alegatos que lo beneficien. La auditoría fiscal son las tareas rutinarias, gestiones y métodos que se utilizan para obtener esas evidencias de los respectivos balances y registros de operaciones de la empresa. Estas distintas técnicas se utilizan para cerciorarse de la autenticidad y de la correcta contabilización de operaciones de la empresa y del correcto funcionamiento de las normas y procedimientos, las cuales se aplicarán dependiendo del caso, para así obtener la convicción del auditor del hecho o de la circunstancia que él esté analizando. Estas técnicas son la observación, la cual es la acción mediante el auditor estudia y advierte de manera apreciativa sobre los
hechos o acontecimientos y circunstancias en las que se desarrolla la empresa y las distintas funciones y gestiones. La otra técnica es indagación, la cual es la investigación que realiza el auditor sobre un punto determinado en base a preguntas, las cuales la realiza a las personas de la empresa auditada. Esta técnica nos permite fomentar una opinión sobre la empresa, hecho o asunto determinado. Sin embargo, las conclusiones o juicios necesariamente exigen una comprobación o evidencia que resulte suficientemente. Esto se obtiene aplicando otras técnicas. Algunos ejemplos son existencia de planes y manuales de venta, sistemas de costos, políticas de venta y de compra, organización de la empresa, rendimiento y merma. La siguiente técnica es la confirmación, el cual es la acción tendente a asegurarse de la ocurrencia o no de un hecho, mediante la pronunciación de terceras personas ajenas a la empresa, la cual conoce la naturaleza del hecho o circunstancia y le permite al auditor formarse un juicio cierto y estable. La cuarta técnica del análisis consiste en el análisis crítico de ciertos hechos que nos ayudan a llegar a las conclusiones de que la información sujeta a esta técnica esté dentro o fuera de lo normal. Consiste en separar los elementos, agruparlos según su naturaleza u origen. De esta manera el auditor podrá formarse un juicio conceptual sobre el saldo o movimiento de un registro o cuenta. La técnica es cálculo aritmético. Es la verificación de la corrección aritmética de los cálculos efectuados por la empresa auditada mediante el recálculo realizado por el auditor. Entre algunos ejemplos tenemos la multiplicación de unidades por precio unitario en existencia en los libros de inventario, o las sumas de las columnas en los libros o las remuneraciones. Por último, tenemos la técnica de seguimiento contable, que no es más que el auditor haya verificado que todo el ciclo contable se haya realizado apegada a las normas contables generalmente aceptadas. Vamos a decir que las técnicas de auditoría fiscales son los métodos de pruebas de investigación que el auditor utiliza para verificar y comprobar esa información financiera de la empresa, para así formar un juicio profesional, eficiente y eficaz. Vamos a ver un caso práctico de la auditoría fiscal en base a la empresa Monomero, la cual es una empresa estatal petroquímica de Venezuela, la cual está ubicada en Barranquilla, Colombia, la cual produce y comercializa fertilizantes para el sector agropecuario y alimentos a base balanceados para el ganado, y entre otros productos químicos. Para esta auditoría se debe realizar una carta donde se expongan el objetivo de la auditoría a realizar, la cual se elabora de la siguiente manera. La estructura de la carta, la cual debe tener su referencia: carta de recomendaciones sobre asuntos identificados en planeación. ¿Y de qué manera se debe hacer la carta? Se debe colocar su referencia, carta de recomendaciones sobre asuntos identificados en planeación, y se le debe escribir el objetivo de la auditoría fiscal, el cual nos dice: en cumplimiento de nuestras obligaciones como revisores fiscales del Grupo Monomero, a continuación encontrarán en nuestras recomendaciones preliminares correspondientes a la evaluación del control interno de la compañía, dentro de las cuales se incluyen algunas relacionadas al proceso exploratorio con Lee-Oster Ventures Corp, que resulta aplicable a otros memorandos de entendimiento o acuerdos de colaboración empresarial. El propósito de este ejercicio es contribuir a la mejora del control interno administrativo, prevenir y minimizar los riesgos potenciales. Las acciones podrían implementarse para mejorar la información financiera, la eficiencia de todos los procesos, fortalecer el control interno de la empresa y garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes. Solicitamos amablemente incorporar la respuesta de la administración o del órgano correspondiente frente a cada una de las observaciones planteadas, con el fin de emitir el informe en versión final. En relación a ello, se realiza un cuadro donde podemos ver el asunto a referir, el cual utilizaron la técnica de la auditoría fiscal, el cual es la observación, y por ello los auditores dieron su recomendación para ello.
El primero es asuntos sobre cumplimiento legal, en el cual la observación es que los soportes revisados evidencian la consulta del representante legal de Lioster Ventures, Ricardo José Rodríguez, en la lista repetida definida en el sistema Sagrifar, de forma previa a la firma del acuerdo de colaboración empresarial con dicho tercero, la cual tuvo lugar el 30 de abril de 2021. Sin embargo, la consulta para Lioster Ventures como persona jurídica se efectuó de forma posterior a la suscripción del acuerdo el día 4 de junio de 2021. Adicionalmente, las consultas no se ampliaron a accionistas, directores y miembros clave de la organización a fin de tener un conocimiento pleno de la contraparte. El auditor fiscal da una recomendación, el cual es establecer parámetros destinados a garantizar que, previamente a la suscripción de acuerdos con terceros, incluso se trate de acuerdos marco o de entendimiento, se realicen las consultas respectivas para determinar de manera íntegra los factores de riesgo LAF. Igualmente, sugerimos que también se efectúen las consultas en lista respectiva para los directivos y accionistas de manera oportuna. Este punto es sobre documentación de los comentarios efectuados por el área de consultoría jurídica y miembros de junta directiva sobre los acuerdos y o contratos a suscribir. La observación de los revisores fiscales fueron: al efectuar la revisión de documentos relacionados con el acuerdo suscrito por Lioster, denominado borrador final, se evidencia que algunas consideraciones efectuadas por parte de Luis Hurtado, miembro de junta directiva, no se dejaron de la forma señalada por él, y no se evidencia documentación en la cual se pueda establecer que se surtió un proceso de revisión para acordar la cláusula establecida en el acuerdo firmado. Tal es el caso de la consideración cuarta y la cláusula 4.7. Se evidenció también una observación realizada por la gerente de consultoría jurídica sobre la consulta sexta, término de acuerdo, en la cual indica lo siguiente: se entiende que existen razones comerciales y financieras que justifican este término. Observación anterior, se recomienda establecer un protocolo para la revisión de contratos quedados en el procedimiento, permitiendo identificar la evolución de las observaciones, su fundamento y la toma de decisión final. Este asunto es comité de auditoría, en el cual se observó que el comité de auditoría, como órgano encargado de la supervisión de la efectividad del control interno, debería evaluar el plan anual de auditoría y establecer las modificaciones necesarias para dar respuesta al contexto actual de la compañía. Las recomendaciones que realizan los revisores fiscales es realizar la revisión del plan de auditoría y efectuar los ajustes que sean necesarios para salvaguardar la efectividad del control interno de la compañía. El asunto es sobre el comité de auditoría, en el cual el comité de auditoría, como órgano encargado de la supervisión de la efectividad del sistema de control interno, debería evaluar el plan anual de auditoría y establecer las modificaciones necesarias para dar respuesta al contexto actual de la compañía. Recomienda realizar la revisión del plan de auditoría y efectuar los ajustes necesarios para salvaguardar la efectividad del control interno de la compañía. Asuntos de acta de asamblea y junta directiva, la cual se evidencia que se hacen demoras sobre las actas de asamblea y sobre las juntas directivas, lo cual se recomienda a la compañía asentar las actas en los libros oficiales en el menor tiempo posible. Así, estaría aplicando el Código de Comercio del artículo 189 y evitando con ello afectar derechos de accionistas y miembros de juntas directivas. Con este caso práctico podemos concluir que la auditoría fiscal busca, mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones, determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno van a pegar a las normativas vigentes. Esto para lograr los objetivos empresariales que tenga trazados cada empresa determinada. Gracias.